Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se debatan. Hoy, exactamente hace un año, el 17 de diciembre de 2012, el presidente Peña presentó su estrategia de seguridad y lucha contra el crimen, en el que el principal pilar era regionalizar, prevención y respeto a los derechos humanos. Había prometido antes, desde el periodo de transición, hacer cambios a la estrategia de combate al crimen de su antecesor, Felipe Calderón, aunque buena parte de analistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil consideran que los cambios aún no han llegado o que han sido más de forma que de fondo después de un año de implementada esta estrategia. Justamente de este tema vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con dos especialistas, con dos actores de este debate. Pero antes, acompáñenme rápidamente a ver un pequeño reportaje con algunos argumentos a favor y otros en contra respecto de este asunto. El presidente Peña Nieto, durante el periodo de transición, ofreció modificar la estrategia contra el crimen organizado, aunque diversos analistas piensan que en amplios aspectos ha sido una continuación de la que implementó su antecesor Felipe Calderón. Hace exactamente un año, el gobierno anunció que la estrategia de seguridad tendría un enfoque regional y se basaría en 6 líneas: mayor planeación de las acciones de seguridad, prevención del delito, respeto a los derechos humanos, coordinación entre los gobiernos locales y federal. Sin embargo, la violencia y la incidencia del delito se mantienen muy altas en varias regiones, en las que han surgido grupos civiles armados o de autodefensa ante la inseguridad. La tasa de secuestros de 1 punto por 100.000 habitantes es de las más altas del mundo y persisten feminicidios y ataques a migrantes. Además, hay especialistas que sostienen que cárteles como el de Sinaloa se han fortalecido. La principal crítica a su estrategia es que los cambios han sido más sobre la forma de comunicar que de fondo, aunque el gobierno asegura que hay avances y se han reducido los índices delictivos. Algunas organizaciones han acusado que el gobierno cambió la forma de cuantificar los homicidios. Favor. En enero del 2012, la Procuraduría General de la República dio a conocer que desde diciembre del 2006 y hasta septiembre del 2011 habían muerto 47.515 personas en hechos relacionados con el crimen organizado. Los gobernadores del país apoyaron la regionalización de la estrategia. El 17 de diciembre del 2012, César Duarte, de Chihuahua, a nombre de las 32 entidades, aseguró que con esto se atenderán las debilidades en la materia que tienen las entidades. Algunas organizaciones civiles y académicos opinan que han reducido los atropellos a los derechos humanos, al menos en los aspectos más visibles. Contra. Pero tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional estiman decepcionante el primer año de Peña Nieto en materia de seguridad. Sostienen que medidas positivas como la Ley General de Víctimas y la creación de una unidad de búsqueda de desaparecidos no han tenido un impacto real. Las desapariciones forzadas, feminicidios, abusos contra migrantes y activistas y periodistas han continuado amparados por la impunidad, así como las denuncias de violación policíacas contra manifestantes. El gobierno se ha dedicado a fortalecer el tema de prevención social, positivo en el discurso, pero no han dicho cuáles son las acciones concretas para lograrlo. El experto en seguridad, Edgardo Buscaglia, considera que se deben tener acciones en 4 áreas políticas públicas como un sistema judicial efectivo, desmantelamiento patrimonial en materia no penal, ataque a la corrupción política y prevención social del delito. Exactamente hace un año el presidente Peña y su nuevo gobierno presentaron la estrategia de seguridad, y para discutir, para hacer sobre todo un balance compartido sobre lo que sucedió en los últimos 365 días, sobre un tema tan prioritario y de tanta preocupación para la ciudadanía, me acompañan hoy aquí en Opiniones Encontradas para discutir sobre el tema Edna Jaime. Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno. Con mucho gusto que estés aquí. Igualmente. Edna Jaime, usted la conoce, directora de México Evalúa, y además es consejera del Consejo Nacional de Seguridad Pública por la parte de la representación de la ciudadanía que está en ese órgano. Y está conmigo, por supuesto, Edgar Cortés. Edgar, muchas gracias por venir. Un Gracias. placer Gracias a ti por la tenerte. invitación.
Edgar es del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Si les parece, vamos directo al punto y con lo que me gustaría empezar después de un año de presentada la estrategia, Edgar, es desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal acierto y cuál la principal omisión de lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad y combate al crimen? Mira, yo creo que aquí el punto primero es definir contra qué evaluamos este primer año, ¿no? Y yo pondría 2 o 3 de las cosas que en esta estrategia del año pasado se plantearon. Una era esto que se planteó bajo en México en Paz, ¿no? Era reducir la violencia y fundamentalmente la reducción de los delitos que el mismo presidente decía más lastiman a la sociedad: homicidio, secuestro y extorsión. Esos eran los 3. Entonces, y bueno, ahí lo que hay que poner es el debate. O sea, ¿ha disminuido, no ha disminuido el tema de la violencia en estos delitos? Mi opinión es que no ha disminuido. Sí, en algunos ha disminuido, pero de manera muy marginal, ¿no? Y ahí una parte de la discusión, pues es otra vez el tema del debate sobre las cifras, ¿no? O sea, el gobierno federal empezó a dar algunas cifras sobre estos temas, decía que eran parciales, las fue cambiando sobre la marcha, y ese es un primer, yo creo que desacierto. O sea, el que no tenemos otra vez continuidad y consistencia en las cifras. O sea, desacierto, la falta de claridad La para falta de contar claridad. el número de delitos. Y para decirnos una metodología clara, los estoy contando de esta manera, los estoy sumando así, esto estoy haciendo. Entonces te dan unas primeras cifras, te las cambian, después te dicen que no, que te van a dar otras. Entonces creo que ese es un tema. Si uno consulta ahora diversas fuentes, pues más bien creo que hay una coincidencia que prácticamente los homicidios siguen iguales, o sea, una baja marginal, depende la fuente que consultes, pero por ejemplo el semanario Z de Tijuana lo que plantea es que el año, digamos, termina con más de 19,000 personas asesinadas, digamos un poquito más que el último año de Calderón, pero ahí está todo el debate. El tema del secuestro está al alza, este último informe que acaba de presentar una consulta internacional coloca a México en el primer lugar en el tema del secuestro, y lo mismo que la extorsión, incluso con cifras del Consejo Nacional de Seguridad se ha planteado que ha venido creciendo un 17-18% en los primeros meses. Entonces creo que ese es un primer tema. Creo que el otro, yo diría un acierto, pero que al mismo tiempo es debatible, es el tema de plantear el asunto de la prevención como un eje fundamental. Yo creo que ese es un acierto, es decir, sí, vamos a ir por la prevención, ahí básicamente es este Programa Nacional de la Prevención, pero yo creo que el acierto es muy cuestionable porque hasta ahora, como está planteado el programa, que lo presente en febrero ya, cuáles son sus contenidos, quién lo conduce, Campa Cifrián, pues el tema es que tiene un plan, digamos, tan ambicioso, tiene tantas acciones, va a plantear en 47 espacios, 47 municipios, 2 delegaciones, zonas periurbanas. Dice uno, ¿realmente va a tener capacidad de influir? Y luego dices, el dinero, le dan 2.400 millones para este año que estamos terminando, que eso es escasamente la mitad de lo que invirtieron en Juárez en los años más álgidos, ¿no? Sobre las cifras, Edna, creo que no hay mucho que decir, porque en efecto parece que no se han movido radicalmente, bajan un poquito en homicidios, el secuestro es muy alto, pero a ver, el 17, el presidente Peña dice, la estrategia es, hay que regionalizar, hay que mejorar la coordinación, hay que respetar los derechos humanos, hay que meterse en la prevención y cohesión social. ¿Cuáles de estos han acertado y cuáles no? ¿Qué explica o qué no explica el que las cifras realmente no se hayan movido? Mira, Jorge, yo creo que no tenemos mucha evidencia para poder decir que en estos 5 puntos que presentó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública hace un año, haya habido avances. O sea, ellos hablan mucho de coordinación, yo no tengo manera de saber si se están coordinando o no, o sea, no tengo la evidencia, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Efectivamente están teniendo éxito en el terreno? No lo sé. O sea, me parece que este año ha sido como de ambigüedad, de no mucha claridad de cuáles son los nuevos instrumentos de la estrategia. A mí me parece que no había mucho margen de maniobra, Jorge. O sea, que no podíamos dar un vuelco radical, porque no tenemos con qué. Los operativos conjuntos siguen siendo, me parece, el instrumento más importante para pues, abatir, tratar de controlar zonas en crisis. Y sí hay intentos de innovación que no han fructificado. ¿Cómo cuáles? Mira, me parece que la política de prevención, ponerla en la agenda, ya estaba desde el año desde la administración anterior, hasta una ley en materia de prevención social del delito existe.
pero pues poner en el centro me parece acertado, pero como bien dice Edgar, nosotros estamos ahorita analizando, ¿no?, con la información disponible el programa, pero todavía no tenemos un programa. ¿No hay un programa? O sea, todavía no hay un documento donde podamos nosotros ver objetivos específicos, actividades, es un marco lógico. Pero lo que se refería Edgar hace un momento, todo este tema de los cuadrantes, el municipios donde se localiza la violencia. Demarcaciones prioritarias hay seleccionadas, hay dinero repartido, hay actividades que se están ejecutando, pero no tenemos un programa y eso es un problema. Eso es un problema importante. Entonces, ojalá y que lo puedan corregir para el próximo año. Es un programa que se fue construyendo sobre la marcha, Jorge. Ahora, si no hay programa, voy contigo, Edgar, si no hay programa, ¿se puede hablar de nueva estrategia? ¿Hay o no hay nueva estrategia? Mi opinión es que no hay nueva estrategia. Creo que hay, como si hay una situación ambigua, hay aspectos, yo diría, novedosos. Otro podría ser en el discurso el tema de la gendarmería. Exactamente. Aparecía como un elemento nuevo, como un planteamiento de una nueva policía, totalmente nueva, y entramos otra vez en el terreno de las ambigüedades. Exacto. De pronto, las declaraciones, alguien decía va a ser una policía de proximidad, no va a ser una policía que va a estar en áreas estratégicas, ya la vamos a, en mayo decían, posiblemente en septiembre ya esté, y finalmente terminamos que hasta junio del 2014 va a aparecer. Y termina planteada como una unidad de la Policía Federal. Pero además mucho más reducida, claro, ¿no? Entiendo que de 40,000 ya estamos en 5,000, ¿no? 5,000 elementos. Entonces, llegaron a aprender esta administración. O sea, no llegaron a implantar una estrategia. Exacto. No tenían ahora sí que los pelos de la burra en la mano, sino llegaron a entender qué estaba pasando. Y yo creo que este año lo refleja, ¿no? Hay como respuestas un poco erráticas. La gendarmería, como dice Edgar, pasó de 40 y tantos mil elementos a 5,000, accidentado. Diríamos que accidentado este arranque. Pero a ver, llegar a aprender al mismo tiempo que ofreciendo un cambio, ¿no es un poco raro? Porque uno, digamos que propone un cambio cuando ya aprendió. ¿Cómo ves tú? No, yo creo que era mucho la coyuntura política. Evidentemente, frente a los dos sexenios panistas y al todo el cuestionamiento en el caso de la estrategia del presidente Calderón, había que plantear un discurso que marcara un contraste. Y entonces, y mucho fue eso. Vamos a tener una nueva estrategia, va a haber un cambio de paradigma, vamos a cambiar lo que se ha fallado y de mantener lo nuevo, nunca diciéndonos qué era una cosa y qué otra. Entonces yo creo que ese me parece que es un proceso de aprendizaje, y donde además yo creo que el gran problema de mucho de esto está en los grandes postulados. Pero si tú bajas a la pregunta, si les preguntas, bueno, ahora dime, ¿cómo vas a hacer eso? ¿En qué tiempo? ¿Con qué objetivos? Ahí no hay respuestas. Ahí lo que hay es un vacío que no tenemos respuesta. Te interpreto a Edgar, pero creo que lo que está diciendo es que los cambios han sido más bien cosméticos o de forma. ¿Tú compartirías en caso que yo haya sido acertado, a lo mejor lo estoy interpretando mal? Pues me parece que no hay un proyecto decantado, ¿no? Que haga distinta esta administración de la pasada. Hay algunos intentos, esbozos por articular algo diferente, pero que todavía no cuajan, ¿no? Todavía no. ¿No es demasiado tiempo, un año? Mira, ¿Cuál sería el tiempo? Mira, Jorge, yo pienso que si para el siguiente año hubiera definiciones, pues habrá valido la pena este primer año, ¿no? Bueno, tú tienes reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el próximo viernes, a lo mejor nos vas a poder adelantar algo. Pasan cosas, por ejemplo, hace un año César Duarte, cuando presentaron, gobernador de Chihuahua, dijo, la estrategia refiriéndose a la regionalización, va a ser la adecuada porque nos va a permitir subsanar muchas de las deficiencias y los problemas de los estados en materia de seguridad. A partir de eso han surgido autodefensas en al menos 2 o 3 estados de la República. El asunto de las policías y los controles de confianza y la evaluación se ha postergado, y la verdad es que el tiempo sigue pasando. ¿Cómo explicarlo? Bueno, se argumentan que hay mucho más cooperación ahora que en el pasado, que efectivamente el territorio se ha dividido y que hay mucha coordinación, ¿no? El tema, Pepe, es que pues los números no reflejan resultados contundentes, ¿no? El homicidio sí tiene una reducción importante. En lo que va de esta administración, un 15%. ¿Esos son homicidios no necesariamente relacionados a crimen organizado y dolosos,
O sea, todo. Sustentados en una averiguación previa, es lo que reportan las procuradurías de los estados. Tendremos que ver más adelante qué reporta INEGI, ¿no? Que es otra fuente de información respecto a homicidios. 15%, digo, yo creo que debemos ver bien el dato, ¿no? El que la violencia no esté creciendo en el país ya es un buen dato. Producto de esta estrategia, no lo sé. Los homicidios, la tasa viene reduciéndose desde el 2011, y puede ser que tampoco tenemos una explicación muy decantada para esta reducción. Secuestro y extorsión, estamos en crisis. O sea, disparado, ¿verdad? Vamos a hacer, quizá este sea el año donde se registren mayores averiguaciones previas en materia de tanto de secuestro y extorsión. Me parece gravísimo, me parece que son delitos que pues sí afectan. De alto impacto. De alto impacto, que realmente imponen un daño importantísimo a la familia y al entorno. Esto está descontrolado. Entonces, sí me parece que entonces la estrategia, cualquiera que sea sus instrumentos, que no los alcanzo a reconocer, pues no está atacando estos problemas que son medulares. Y que yo creo que una estrategia se debe evaluar conforme a sus resultados. Y estos datos no muestran resultados favorables. Hay un tema que preocupa mucho desde el gobierno de Calderón, Edgar, y es, además, por supuesto, de las cifras, es las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Por supuesto que el que haya sido aprobada la ley de víctimas, el de desaparecidos, en tanto reconocimiento y esfuerzo, pues es positivo. Pero, ¿qué podemos decir hoy, Edgar? ¿Hay una mejor situación para los derechos humanos en este año respecto de los 6 anteriores o no? ¿O dónde estamos? Yo creo que igual, tampoco notamos hasta ahora una mejoría en materia de derechos humanos. El dato sería, en octubre pasado, México en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pasó por el examen periódico universal, que es como la revisión general global de cómo está el país. Y nos hicieron 176 recomendaciones, ¿no? O sea, y si tú las revisas, son prácticamente las mismas de hace 4 años. Pero eran sobre todo hacia el gobierno de Calderón, ¿no? Pero estas, digamos, ya son de Peña. Ya son de Peña, porque es de octubre. Entonces, pero si comparas las de hace 4 años, que fueron en el gobierno de Calderón, con las actuales, prácticamente van en torno a los mismos temas. Impunidad, falta de acceso a la justicia, el tema de la violencia, feminicidios, etcétera. Entonces tienes todos estos datos que me parece que están. Y luego estarían temas, y pongo 2 ejemplos. Uno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en agosto presentó la recomendación general número 20, donde evalúa con los expedientes qué ha pasado en términos de la investigación y de acceso a la justicia para los periodistas víctimas de agresiones, ¿no? Así es. Y prácticamente la conclusión a la que llega es, del 100% de casos de agresiones, escasamente el 10% tienen un resultado en términos de una averiguación que se completa, se consigna y se juzga, y hay una sentencia. O sea, el 90% hay impunidad. Entonces, o sea, el tema impunidad. Puedes impunidad. entrarle a la justicia, Edna, si tienes, digamos, si no logras entrarle de fondo, pues a lo que nos había prometido, ¿no? El procurador dijo cuando llegó también, la justicia está absolutamente desarticulada, la institución está casi por el piso. ¿Qué ha pasado ahí? Hace un año el procurador tuvo una intervención en aquel consejo muy sugestiva. La verdad es que pensamos que había proyecto en materia de justicia, que la justicia iba a estar en el centro o iba a tener un lugar importante en la agenda. Desafortunadamente, yo no veo un proyecto en materia de procuración de justicia a nivel federal, ¿no? No veo que en este año se nos haya planteado cómo es que la justicia va a tener este lugar relevante, cómo se va a reformar, ¿no? Y qué debemos esperar de esa reforma. Nada. Tenemos el proceso de reforma a nuestro sistema de justicia, con un plazo que cada vez está más cerca. ¿Te refieres a lo de los juicios orales? A los juicios orales. El cambio por el sistema acusatorio. Exactamente. Eso no vamos a cumplirlo, ¿verdad? Mira, parece que hay un interés del propio presidente porque el plazo se cumpla y la reforma se impulse. Creo que es muy importante su liderazgo y el ejemplo que la federación pueda ofrecer a los estados me parece muy difícil, Pepe, y yo preferiría tener algunos casos bien asentados que una reforma apresurada
que resulte en una reforma parcial y que no de los resultados que estamos esperando. Ahora, los cambios podrían venir, Edgar, por ejemplo, estoy pensando en la reforma política que trae el asunto de la autonomía de la PGR, la creación de una fiscalía como un órgano autónomo. Ese podría ser el espacio, digamos, que sacara a la justicia de la política. Yo creo que es una vía, creo que apunta en la vía correcta. El tema es que está hasta el 2018 se dará este paso, ¿no? Entonces dices, bueno, pues va a ser el siguiente gobierno. Pero yo creo que el tema es que hay en muchos casos la reforma del 2008 para dar lugar al sistema penal acusatorio, pero creo que el problema, digamos, ya no está en el tema de las leyes, sino en el tema de las políticas públicas que hay que desplegar, que hay que planear para poner en práctica, y tiene que ver con lo que decía Edna, o sea, sistema de justicia penal acusatorio, vamos ya, nos quedan 2 años, poquito más de 2 años para cumplir el plazo. Llevamos 3 estados donde está funcionando la totalidad, 10 donde está parcialmente, hay enormes retrasos en muchos, incluso en la federación. El Congreso estaba supuestamente para ya discutir y aprobar el Código Procesal Único, el Código Nacional, se quedó a medio camino, dicen que en febrero, pero o sea, a todos estos retrasos los va sumando, y el tema es que cada vez hay menos tiempo. Entonces, yo creo que hay 2 riesgos. Uno, o que terminemos con una implementación apresurada y a ver cómo sale, y yo creo que ese sería el peor escenario, porque volveríamos a un mal sistema de justicia. O la otra es que pidamos, o que los gobernadores empujen una prórroga, que pidan más tiempo, que digan no vamos a poder, y denos más tiempo. Podría ser, pero eso no nos va a garantizar tampoco que se haga mejor, sino que otra vez simplemente posterguemos las cosas. Y es, creo que, un problema de falta de liderazgo y de otra vez un plan que nos diga, a ver, nos queda este tiempo, así lo vamos a hacer, en este ritmo vamos a avanzar, estos son los compromisos que cada quien toma y que tiene que cumplir. Entonces lo evaluamos, lo medimos, le damos seguimiento, pero no tenemos otra vez ese tema. O sea, la CETEC, la Secretaría Técnica para el tema, no tiene otra vez un programa que te diga, así lo vamos a implementar. Hay un buen deseo, el presidente Peña Nieto dice, en el 2016 va a estar funcionando. ¿Será? Pues es difícil saberlo. Voy hacia el final, recta final del programa, y por supuesto no nos podemos ir sin un atisbo de evaluación, aunque sea absolutamente subjetivo, pero ¿tú qué calificación le pondrías al actual gobierno en materia de seguridad, Edna? Del 1 al 10. Lo repruebo. ¿Lo reprobarías? 5. Un 5. ¿De plano? De plano. Así de incumplido estado. Así de estricta en mi valoración. De decepcionante. Una expectativa incumplida hasta el momento. Hace un año salimos de ese consejo con una expectativa de un cambio importante, de un cambio sustantivo, y no se ha concretado. Esperemos que en los próximos meses veamos este proyecto. Más vale, porque si no se ve el sexenio. Este proyecto enunciativo en acciones concretas, proyectos concretos, metas concretas. Perdón, no, igual yo también lo pondría con 5, y además yo creo que la exigencia, porque de acuerdo al ENVIPE, a la última encuesta del INEGI sobre victimización y percepción de seguridad, el tema de la seguridad es el principal elemento de preocupación de la ciudad, más del 57%. Esa es la principal preocupación. Y entonces, frente a esa preocupación, debiera corresponder una respuesta clara, medible, verificable, y que podamos decir, aquí estamos ahora y dentro de un año estaremos acá, en 2, y al final del sexenio queremos llegar aquí. Pues muchas gracias a los dos, se nos fue el tiempo, y por supuesto la calificación final la tiene usted, lo que está viviendo, la forma en que lo aprecia, lo evalúa, y la calificación que le da en este tema a el gobierno. Muchas gracias a Edna Jaime de México Evalúa, y muchas gracias a Edgar Cortés del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y gracias a ustedes por habernos acompañado en Opiniones Encontradas. Recuerde que solamente contrastando puntos de vista es que se forma la opinión pública. Lo espero mañana a esta misma hora, a las 7:30, aquí desde la esquina de la información. Muchas gracias.